Seguro de Auto Consorcio presenta CNN Prime. ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de CNN Prime, acá por las pantallas de CNN Chile en este día martes, donde hasta las 9:30 de la noche los vamos a estar acompañando con las principales informaciones que han marcado esta jornada en nuestro país y también en el mundo. Y para eso vamos a un resumen de noticias con nuestros titulares. La Fiscalía imputará los delitos de robo con violencia y homicidio a los dos detenidos que provocaron ayer el fatal accidente en Recoleta, donde murió un escolar de 10 años. El presidente Gabriel Boric visitó hoy a la familia de la víctima, mientras que el ministro de Seguridad Pública anunció una querella en contra de los responsables. Vuelve a tomar fuerza la acusación constitucional en contra del ex ministro de Energía, Diego Pardow. Esto luego de que se revelara que el ex secretario de Estado fue informado por la empresa Transelec de los cobros en exceso por $100 millones. Parte del oficialismo apuntó a un aprovechamiento político de la oposición. Y menos de 10 minutos duró la penúltima audiencia del caso SQM, emblemática investigación por financiamiento irregular de la política. En la sesión de hoy estuvieron 7 de los 8 imputados, entre ellos Marco Enríquez Ominami, Pablo Longueira y el exgerente general de SQM, Patricio Contese. Todos descartaron hacer uso de la palabra previo al veredicto del día de mañana. Y en temas internacionales, por primera vez una mujer llegó al poder en Japón. Sanae Takaichi, líder del partido ultraconservador gobernante, asumió como la nueva primera ministra y durante su gestión deberá hacer frente, entre otras cosas, a los altos precios y al estancamiento del crecimiento salarial. Todo esto y más porque aquí comienza CNN Prime. Y comenzamos con una noticia reciente porque decretaron prisión preventiva en contra de los dos responsables del choque al furgón escolar que terminó con la lamentable muerte de un escolar de 10 años. Felipe Hernández, a quien vemos en pantalla, nos va a contar todos los detalles de esta jornada. Felipe, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Ivo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Fue una audiencia extensa la que se realizó en horas de esta tarde y que finalmente, tal como tú lo dices, deja a estos 12 sujetos con prisión preventiva. Eso sí, hay que clarificar algunos puntos, porque pese a que la Fiscalía y en este caso la parte querellante, hablamos del Ministerio de Seguridad Pública, el gobierno que presenta una querella justamente en contra de estos 12 sujetos, una querella criminal en contra de estos 12 delincuentes, solicitan que por los delitos de robo con violencia, que fue el primer delito que estos sujetos ejecutan y que da inicio a esta persecución que realiza un civil hacia estos 12 sujetos que huían en este vehículo particular. Luego, por el accidente de tránsito, la Fiscalía solicita, y con las consecuencias correspondientes, homicidio consumado por la muerte de este menor de 12 años, también hay que clarificar ese punto, 12 años, y por el caso de los 5 menores, además de los 2 adultos que iban al interior del furgón y que resultan con lesiones de diferentes tipos, la Fiscalía solicita homicidio frustrado con dolo eventual, en ambos casos, en el homicidio consumado y en el homicidio frustrado, dolo eventual. Sin embargo, y aquí hay que hacer el punto, el alcance, desde el juzgado de garantía, la magistrada que estaba encabezando esta audiencia decide, entre otras cosas, recalificar los delitos y señala que el robo con violencia que había sido señalado por el Ministerio Público es un robo con sorpresa, pese a que la víctima señala haber sufrido lesiones en sus brazos producto de rajuñazos que le habría generado el delincuente que la aborda y le roba el teléfono celular en el momento del forcejeo, la rajuña y le genera lesiones en ambos antebrazos. Queda entonces tipificado como robo con sorpresa, y en el caso de las lesiones a estos menores, tanto los 5 como a los 2 adultos, que
los 5 menores ya fueron dados de alta, los 2 adultos permanecen internados en centros asistenciales recuperándose de sus lesiones. Bueno, se califican estos hechos no como homicidio frustrado, sino como lesiones leves y graves en contra de estas personas, estas 7 personas, 5 niños y 2 adultos. Pese a ello, pese a la recalificación de estos delitos, finalmente se dictamina la medida cautelar más gravosa que establece el Código Procesal Penal, la de prisión preventiva. Así también lo explica el persecutor de la Fiscalía Centro Norte. Hablamos del fiscal Manuel Silva y que al momento de consultarle respecto de esta situación de la medida cautelar de prisión preventiva, si quedaron conformes o no, bueno, esta fue la respuesta del persecutor de la Fiscalía Centro Norte. El tribunal estimó acreditado ciertas tesis que plantea el Ministerio Público respecto a la participación del imputado en este delito, el principal el homicidio consumado, ¿cierto? Lamentablemente este niño de 12 años de edad, y así lo terminó acreditado y finalmente dejó a ambos imputados en prisión preventiva por constituir un peligro para la seguridad social. Ahí está entonces las palabras que entrega el persecutor Manuel Silva respecto de esta situación. Yo les había señalado respecto de este cambio, de esta nueva tipología que va a tener entonces estos delitos. Si bien no quedan 100% conformes en el Ministerio Público, esto puede ser reacreditado en el proceso que se inicia a partir de ahora, porque esta formalización es para imputar cargos, pero todavía no hay un juicio oral, ni siquiera hay una preparación de un juicio oral. Esto recién comienza. De hecho, la prisión preventiva se dictamina hoy y también se establecen 100 días de plazo de investigación para este caso. Por lo tanto, todavía se puede modificar esta situación que fue establecida entonces tras esta audiencia de formalización. Le preguntamos justamente al fiscal Silva respecto de esta situación, de este cambio que se establece por parte de la magistrada a cargo de esta audiencia, y esto fue lo que señaló. En el primer hecho, que sería a nuestro juicio un robo con violencia, el tribunal estimó un robo por sorpresa, una dinámica que fácticamente está muy cercana entre ambos delitos. Entonces es una situación posible, pero nosotros planteamos y mantenemos nuestra postura que es un robo con violencia. En cuanto al homicidio, el tribunal estimó que se ha cometido este delito con dolo eventual, es, por decirlo así, que los imputados se pudieron representar la idea de, al conducir a esa velocidad contra la señal del tránsito, representarse la idea de que pueden haber causado lesiones o la muerte de una persona, como finalmente y lamentablemente ocurre. El tribunal acogió nuestro planteamiento de que aquí no era un cuasi delito como un accidente de tránsito común y corriente, dadas las circunstancias que se expusieron, sino más bien un homicidio con dolo eventual. Eso quiere decir que más que representarse directamente la idea de matar a una persona, tienen que haber representado en el ejercicio de su conducta que ésta causaba ciertos peligros para los demás transeúntes al conducir a exceso de velocidad, bajo la influencia de la droga, no respetando la señal del tránsito. La jueza desestima, no considera plausible la hipótesis de homicidio frustrado en el caso de las otras 7 víctimas de esta colisión. ¿Ustedes consideran que de todas maneras sí es un homicidio frustrado? Sí, de todas maneras lo consideramos, así lo intentamos plantear en definitiva. El tribunal estima que el resultado determina el delito, es decir, como hubo lesiones graves y lesiones leves, ese sería el delito y no el grado de desarrollo imperfecto que nosotros estimamos que es un homicidio frustrado. Iván Esteban Gómez Obreque, de 28 años, y Claudio Enrique Gaete Quirós, de 31. Son estos 2 sujetos que entonces a partir de ahora cumplen prisión preventiva en Santiago 1. Bueno, a partir de ahora, y hay que señalar también un antecedente importante. El vehículo que estos sujetos, y que fue expuesto en esta audiencia, el vehículo en el cual estos sujetos se movilizaban, había sido entregado a uno de estos 2 delincuentes, hay que llamarlo de esa manera, y para que se lo arreglaran. Eran temas mecánicos principalmente. Sin embargo, se les solicitó esta situación el día 18 de octubre para que se los entregaran, para que devolvieran el vehículo el día 19. El punto es que todo este hecho
Estos sujetos utilizan el vehículo el día lunes 20, por lo tanto ahí también se produce otro delito que también fue imputado por parte del Ministerio Público, el cual es apropiación indebida de este automóvil. Por lo tanto, serían 3 los delitos que se le imputan principalmente a uno de estos sujetos, que sería Claudio Gaete. Es uno de estos sujetos que se le, por el contacto que tiene justamente con quien le entrega este auto para que lo arregle y que termina finalmente utilizándolo para realizar este delito, este acto delictual del robo con violencia, como fue lo que se solicitó por parte del Ministerio Público en contra de esta adolescente, esta joven de 20 años que es víctima del robo de su teléfono en Avenida Perú con Santos Dumont en la comuna de Recoleta. Una cuadra más abajo y unos minutos después se produce el fatal accidente en el cruce de Santos Dumont con humorista Carlos Celo, y donde estos sujetos infringen de partida la velocidad, también no respetan la señalética donde sea el paso que hay en esa intersección, y además un antecedente que no es menor. Al momento de hacer el examen toxicológico, quien iba conduciendo el automóvil arrojó positivo a cocaína, por lo tanto también es un antecedente que se maneja en la carpeta investigativa a propósito de las consecuencias que generó esta situación para una familia. Y esta familia justamente es la que hoy lamenta la partida producto de este lamentable hecho en este accidente de tránsito. Este niño de 12 años perteneciente al colegio o estudiante del colegio Rafael Sangüesa de la comuna de Recoleta, perteneciente al sexto básico B, y que lamentablemente entonces pierde la vida en este accidente de tránsito. Hay que señalar también que durante la jornada del día de ayer se realizó una velatón a las afueras del colegio. Hoy fue entregado su cuerpo desde el médico legal a la familia y está siendo velado en la casa de esta familia. De hecho, ustedes están viendo imágenes, por cierto, de lo que ha sido este velatorio ahí en la comuna de Recoleta, donde toda la familia ha estado entonces acompañando el cuerpo de Esteban Hermosilla, este niño de 12 años, como les he señalado, que perdió la vida en este accidente de tránsito. A propósito de la familia, escuchemos la voz de su hermano, quien representó a la familia en este caso ante los medios de comunicación y entregó estas declaraciones. Evita era un niño muy noble, era un niño feliz, entonces para nosotros fue devastadora esta noticia, sobre todo porque era muy evitable. Deberían estar en la calle generando perturbaciones a toda la ciudadanía, porque considero que esto ya es un chiste repetido. Esto va a pasar y sigue pasando, y lo único que genera es que gente como el Esteban, como mi hermano, que era una persona tan humilde, termina en una tragedia así. Entonces es lamentable que nuestro sistema judicial funcione tan paupérrimo. Nada que decir, yo siento que es bochornoso cómo está funcionando nuestro sistema hoy en día. Ahí está entonces las palabras del hermano representando a la familia entonces hablamos de Esteban Hermosilla, de 12 años. Hay que señalar también que durante esta jornada en el establecimiento educacional, en el colegio Rafael Sangüesa, no hubo clases, pero sí se les permitió a los apoderados enviar a los niños, porque en este establecimiento se entrega alimentación. Por eso es que, si bien no hubo clases, también había posibilidad de que los pudiesen llevar. Por eso mismo es que llegaron apoderados hasta el establecimiento educacional a entregar, por cierto, apoyo a los encargados de este establecimiento, a los profesores, a la comunidad escolar en general. Hablamos como CNN Chile con algunos apoderados y esto fue lo que nos señalaron. Tristeza, conmoción, rabia. Nosotros aquí en los alrededores del colegio habíamos tenido en ocasiones con los niños cuando salen de la media que le habían también robado celulares, pero esto pasó 4 cuadras de aquí. Entonces igual nadie está exento de que te pase con el tema de la delincuencia. Y hoy día tenemos la comunidad que está consternada, o sea, la familia perdió un hijo que lo estaba esperando a almorzar. Detrás del furgón que tuvo el accidente venía otro tío. Entonces también los niños de ese furgón vieron todo el episodio. Yo creo que no tenemos en nuestra cabeza que alguna vez haya pasado esto. Creo que debe ser la primera vez que nos vemos en una situación así.
Las imágenes que ustedes ven a continuación son justamente las del velatorio en la casa de esta familia que hoy llora a este pequeño de 12 años, Esteban Hermosilla, y que pierde lamentablemente la vida por parte de estos sujetos que huían después de haber ejecutado un robo de un teléfono celular en la comuna de Recoleta en la jornada del día de ayer, Ivo. Con esas imágenes en vivo de este momento muy emotivo para la familia, para esa comunidad escolar, para la comuna de Recoleta y para todo el país, efectivamente, Felipe, te agradecemos por este informe, que estés muy bien, buenas noches. Que esté muy bien, chau, chau. Ya, cambiamos de tema para contarles que controversia ha generado en el comando de Janet Jara las palabras del presidente Gabriel Boric en contra del candidato José Antonio Kast. En conversación con Tolerancia Cero, uno de los voceros de Jara, el senador Ricardo Lagos Weber, aseguró que las declaraciones del mandatario provocan ruido dentro de la carrera por la moneda. En tanto, en la oposición apuntan a Boric por una supuesta incontinencia verbal. Los detalles en el informe de Macarena Román. Es irresponsable, además de indeseable, la propuesta de recortar 6.000 millones de dólares de gasto que algunos han levantado sin decir de dónde pretenden hacer. ¿Alguien podría decir que estos profesores se están aprovechando del Estado? Yo creo que no. Y que tirar frases tan livianas es de una sinvergüenzura tremenda. Hay algunos que dicen que da lo mismo que en gobierne, pero no da lo mismo hacerlo con un gobierno que garantiza derechos, con otro que eventualmente recorte derechos. No ha sido una ni dos veces las que el presidente Gabriel Boric ha esbozado críticas a un candidato presidencial en particular. En menos de un mes, el mandatario ha apuntado en varias ocasiones a José Antonio Kast, hechos que no han sido del agrado del comando oficialista. Yo creo que la candidatura presidencial y las referencias cruzadas yo se las dejaría a los presidenciables y no involucraría a los presidenciables que ellos tengan este tipo de intercambio. Claro, exactamente. Sí. Y el gobierno, ¿Y el presidente, el gobierno puede defender su obra. No, el tema que genera un ruido que nos distrae de lo principal. Lo principal es la candidatura presidencial. Palabras a las que se sumó otra vocera del comando de Jara. La senadora Alejandra Sepúlveda aseguró en conversación con La Tercera que el gobierno se debe dedicar a gobernar y lo demás, según sus palabras, vendría siendo un abrazo del oso. El viejo aforismo pastelero a tus pasteles requiere absolutamente relevancia y vigencia. Lo hemos dicho en otras ocasiones cuando nos hemos enfrentado a otros procesos electorales, que el gobierno tiene que estar dedicado a gobernar en los partidos políticos al tema electoral. El problema, según una ex asesora comunicacional del actual gobierno, es que con este tipo de interpelaciones el jefe de Estado se pone a la misma altura del candidato presidencial republicano, eclipsando de alguna manera a la banderada oficialista y de la DC. Hay algo que yo no entiendo bien, básicamente no sé si es la moneda la que no entiende bien cuál es la estrategia del comando de la candidata Jara, y ahí una crítica a quienes llevan las comunicaciones del gobierno, porque básicamente lo que debiera estar haciendo el gobierno, si es que quisiera ayudar de alguna manera, es hacer las cosas bien. Pues yo creo que la única manera de ayudar a una candidatura del oficialismo es que el gobierno cierre bien este gobierno. El presidente en ningún momento señala a un candidato, lo que señala es la preocupación republicana que tiene nuestro presidente de la República sobre el gasto social. En la oposición tienen sus propias críticas por las palabras del presidente Boric. Algunos apuntan a una falta a la presidencia del mandatario, otros hablan de incontinencia verbal. Al presidente de la República no le corresponde intervenir en la elección presidencial, sino que su función es trabajar para proteger y mejorar la calidad de vida de todos los chilenos. El presidente Boric está con un tema de incontinencia verbal en materia electoral, digamos, como que no se puede guardar el rol que tiene. Creo que es parte de una estrategia y probablemente él está pensando en algo personal para adelante y probablemente ve que hay un escenario que puede ser más fácil que otro, pero dejémoselo eso al presidente. Una estrategia que expertos dicen puede estar enfocada en la candidatura oficialista y de la DC, mientras otros creen que tiene que ver con su futuro político. Su estilo más testimonial y a veces confrontacional puede interpretarse como un intento de incidir en el debate público,
pero también como una forma de mantener vigente su propio capital político para escenario futuro. Lo que resta es esperar si en los próximos actos públicos el presidente Gabriel Boric hará o no caso a la evidente crítica que han hecho desde el comando de la candidata Janet Jara, o si bien continuará entregando su opinión respecto a otros abanderados, como es el caso de José Antonio Kast. Y la polémica por los errores en el alza de las cuentas de electricidad sigue teniendo consecuencias. El viceministro Álvaro García se reunirá con las empresas generadoras para abordar eventuales soluciones. En tanto, en el ámbito político, la oposición analiza reflotar la acusación constitucional en contra del ahora exministro Diego Pardow tras los antecedentes que sostienen que la empresa Transelec avisó al Ministerio de Energía de los cobros en exceso. El informe es de María Luisa Carrión. En menos de una semana, el exministro Diego Pardow pasó de esquivar una acusación constitucional en su contra a verse enfrentado a otra. Los nuevos antecedentes conocidos este lunes que dan cuenta de que el Ejecutivo habría sabido desde el año pasado que Transelec también tuvo errores en sus cálculos tarifarios, dejaron al exsecretario de Estado en una posición a lo menos incómoda. Que no solamente fue negligente respecto del cobro de más de 125 millones de dólares, sino que además se sabe ahora que la empresa de transmisión Transelec notificó al ministerio de que había un cobro adicional y no se hizo nada para devolverle la plata a los clientes. ¿Hasta cuándo? Hasta que literalmente los pillamos. Es una situación gravísima y que obliga a revisar la posible acusación constitucional en contra del ahora exministro de Energía. Nosotros como republicanos desde un primer momento dijimos que íbamos a buscar responsabilidades hasta el final, con o sin renuncia de ministro, con o sin acusación constitucional. Pero efectivamente los nuevos antecedentes que han hecho agravar aún más el caso creemos que ameritan para la revisión de una acusación constitucional que inhabilite definitivamente al ministro Pardow del ejercicio de cargos públicos. Esto por 5 años de aprobarse la acusación finalmente en el Senado. Sin embargo, para eso aún falta. Primero, la oposición se encuentra en conversaciones para analizar el mérito de un eventual libelo y ver si tiene los votos necesarios, ver si hay agua en la piscina, han señalado algunos legisladores fuera de micrófono. Evidentemente, los antecedentes que hemos conocido le dan fuerza a una eventual acusación constitucional contra el exministro Pardow. Nos parece que no es suficiente que le haya salido su cargo, sino que además hay que estudiar si han habido responsabilidades por cosas que sabía y no hizo nada al respecto. Ya no podemos hablar de un error, tenemos que hablar de una negligencia del ministerio. Y si el lugar para que el exministro Pardow aclare esto es la acusación constitucional, bueno, estamos disponibles para ello. La verdad es que creo que con creces, si esto es real, se merece la acusación constitucional. Yo voy a pedir todos los antecedentes, los estamos recabando. La posibilidad de que Pardow enfrente o no una acusación constitucional también se conversó en La Moneda en el Comité Político Ampliado. Desde el oficialismo no creen que haya mérito y acusan más bien un aprovechamiento político. Constitucionalmente no. Hoy día la responsabilidad política se asumió, el ministro hoy día no está en funciones y todos los elementos que hay es que hay un error metodológico que tiene que ver con la Comisión Nacional de Energía y por lo tanto creo que hay un aprovechamiento político un poco evidente. El pronunciamiento más probable, por las conversas que yo he hecho puntualmente con algunos de mis parlamentarios, es que para ello esto no da lugar toda vez que ya el ministro Pardow no está en la misión de ser ministro. Y por consiguiente el capítulo se cierra, en el caso nuestro. Sin embargo, hasta 3 meses después de dejar su cargo, el exministro puede enfrentar una acusación de este tipo. Con todo, desde el Frente Amplio indican que una acusación sería desmedida y que antes se podría analizar la realización de una sesión especial o una comisión investigadora. Es evidente que cierta parte de la derecha va a tratar de sacar provecho político, sobre todo en este momento político que estamos viviendo. Pero todos los que conocemos el sistema eléctrico sabemos que los principales responsables son las empresas. Entonces yo les pregunto, ¿por qué mejor, aprovechando esta crisis, no aumentamos el poder del Estado en el sistema eléctrico? ¿O por qué mejor no nos comprometemos a aumentar en el presupuesto los recursos para la Superintendencia de Electricidad y Combustible? A ver si van a querer. En tanto, este miércoles se vivirá una jornada clave. El viceministro de Energía y Economía confirmó que se reunirá con las empresas generadoras. A la cita acudiría el director ejecutivo de la asociación que las agrupa y los representantes de las compañías. Yo veo una disposición positiva de las empresas a compensar los mayores
cobros que se hicieron. Esa es la voluntad que nos anima al gobierno. Mi experiencia señala que a través del diálogo se pueden lograr acuerdos que nos permitan avanzar más rápido en lo que queremos, que es que la plata le llegue de vuelta a la gente lo antes posible. En medio de esta polémica y ya fuera del gobierno, Pardow ha optado por el silencio. Señaló a CNN Chile que por el momento no dará entrevistas. Y como canal estamos muy orgullosos de contarles que CNN Chile fue galardonado por segundo año consecutivo con el Premio Empresas Humanas en la categoría Medios de Comunicación. Para este reconocimiento se evaluó a más de 150 empresas de distintos rubros, distinguiendo el compromiso de nuestro canal con la sostenibilidad, la ética y la responsabilidad corporativa. Además, se destacó la entrega de información clara y fidedigna, así como la coherencia del medio en su cultura organizacional. El estudio de salud corporativa de empresas humanas premia a las organizaciones que mantienen una sólida reputación corporativa y que logran una conexión significativa con la ciudadanía. CNN Chile fue nuevamente valorado por su capacidad de construir confianza, transparencia y responsabilidad en el desarrollo de su labor informativa, en un contexto donde la veracidad resulta crucial para la opinión pública. La responsabilidad editorial y el compromiso con los temas relevantes de la agenda nacional fueron elementos determinantes en esta evaluación. Además, se reconoció el trabajo interno orientado al bienestar de sus equipos, al desarrollo profesional y a la promoción de valores corporativos alineados con los principios de una empresa humana. Bueno, mucho orgullo, segundo año consecutivo que el canal lo gana y es un reconocimiento. Yo soy simplemente la cara visible para reconocer la entrega de este premio, que es un testimonio para todo el equipo de CNN, para los profesionales que trabajan todos los días por hacer un medio de comunicación, como bien dice el premio más humano. Este es un premio que recoge el sentir ciudadano respecto a las marcas que tienen mejor reputación corporativa y que se conectan mejor con la ciudadanía, y que tienen valores como honestidad, como confianza. Así que la verdad para nosotros es un reconocimiento que lo tomamos con mucha humildad. Y con esta importante noticia para nuestro canal, para nuestra audiencia, también hacemos una pausa acá en CNN Prime. A la vuelta conversamos con la timonel del Frente Amplio, Constanza Martínez. Tu seguro de auto está en Consorcio. Está presentando CNN Prime. Estamos de vuelta en CNN Prime y lo hacemos conversando con la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, a quien le agradecemos por estar acá en CNN Prime. Constanza, ¿cómo está? Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Constanza, bueno, ha sido una semana difícil para el Frente Amplio, para el gobierno en general, a raíz de la crisis por las cuentas de la luz, la salida del ministro Diego Pardow, ministro que es militante del Frente Amplio, y quería saber si es que usted ha podido conversar con Diego Pardow tras su bullada salida la semana pasada. Nosotros hemos sido bien explícitos desde el momento en que se conoce este error metodológico, que lo principal y nuestra principal preocupación son las familias chilenas. El alza de las cuentas de la luz, si bien no son impactadas gravemente por este caso, según los últimos informes, sí ha sido uno de los pesos más duros para las familias chilenas en estos últimos meses, y por lo tanto yo creo que la primera empatía y cómo uno tiene que partir cualquier entrevista es mencionar que más allá de que sea de un sector o de otro, o si le pega o no al partido, es cómo nos preocupamos de la gente, de cómo nos preocupamos de que la gente pueda llegar bien a fin de mes. Todas las conversaciones que hemos tenido con el exministro son más bien coordinaciones propias de ambos cargos, y creo que no corresponde hoy día, ya que no es ministro de Estado, hablar sobre ellas, pero sí destacar el trabajo que realizó, y también de que hoy día contemos con esa información después de que sea un error que se arrastra desde el año 2017. Sí, pero solo para ir claro, habló con él después. Sí, de por salida. supuesto, es parte de mi trabajo. Sí, es que es importante saber si habló con él o no, si le pudo pedir algún tipo de explicación acerca de este caso, porque no queda claro y todavía está dando vuelta en el aire cuándo se enteró el Ejecutivo, cuándo efectivamente se enteró el exministro, dijo en una entrevista que él se había enterado hace algunas semanas, es decir, fines de septiembre, principios de octubre. Desde la CNE dijeron que esto lo habían informado a mediados de septiembre,
Y el día que finalmente el presidente le pide la renuncia, se nos dice que el presidente se enteró por el informe que salió a través de un medio de comunicación un día antes, el día martes, él sea un día jueves. ¿Usted pudo conversar con él acerca si él le contó al presidente efectivamente cuando apenas supo acerca de este informe y las consecuencias que podía tener? Yo creo que en general en casi todos estos momentos de discusión política se ha hablado mucho de los tiempos. Este es un debate excesivamente técnico, de hecho hemos estudiado mucho al respecto y esto en general tiene que ver con que el CNE hace un informe que luego detecta este error metodológico y luego hay una serie de etapas que están fijadas por una regulación muy exhaustiva que tiene nuestro país. Acá los que fijan las tarifas no es el ministerio, sino que tiene que ver con una serie de organismos técnicos que influyen, tal como ocurre, por ejemplo, con red del transporte público. Las tarifas se fijan por ciertas características, hay asuntos que tienen que ver con la distribución, con la generación y con la transmisión, que son elementos distintos, y por lo tanto yo creo que a mí como presidenta de partido no me cabe determinar las responsabilidades administrativas respecto a este tema y creo que en eso es muy relevante poder tener la conclusión final de lo que se levante tanto de las comisiones internas que ya se están haciendo las auditorías como también de los procedimientos que según todo lo que hemos conocido son errores que se arrastran hace mucho tiempo y por lo tanto requieren también hacer una revisión respecto a nuestra institucionalidad. Sí, eso es lo técnico, pero en lo político el presidente lo saca también por, se ha hablado de esto, de asumir el costo político que lo terminó asumiendo el exministro Pardo. Por eso es importante saber si es que parte de que el presidente haya tomado esa decisión tiene que ver con que él no le comunicó al presidente efectivamente, teniendo en cuenta, Constanza, las consecuencias que esto iba a tener a nivel país cuando a nivel público nos enteráramos de lo que estaba pasando. Creo que una tradición republicana razonable es que las conversaciones que tiene el presidente con sus ministros o con los distintos actores políticos son parte de lo que tiene que manejar el jefe de Estado. A mí me parece que hoy día la visión... ¿Qué le dijo? Es que yo no sé eso, no lo he hablado, no tengo conocimiento sobre eso y me parece bien que él le dijera apenas tuviese esa información. Creo que no tiene que ver con eso mi rol. Mi rol tiene que ver con poder determinar cuáles son los elementos importantes de este debate. Y creo que en ese sentido, lo primero es que nosotros, a diferencia de otros momentos políticos, no nos centramos en los cupos del Frente Amplio ni cuál es la representación. Lo que nos hemos centrado en toda mi entrevista tiene que ver con que podamos lo más rápidamente posible resolver el tema de los cobros abusivos, que las empresas se hagan cargo de ese cobro abusivo y que además se pueda ver de qué forma mejoramos nuestra regulación dentro de nuestra institucionalidad, porque este es un error que no es de este gobierno, creo que también ha quedado enmarcado como si esto fuera un error de este gobierno y un error anterior, y por eso creo que es correcto que se asuman responsabilidades políticas donde habitualmente, y por eso había dicho también la palabra anómalo, porque acá no se dio una discusión respecto a si es que había una responsabilidad individual o administrativa, sino que el exministro Pardo asume la responsabilidad política de cara al país, pensando también en la gravedad del asunto para las familias chilenas, más allá de las responsabilidades individuales que a cada uno le queda. Sí, se entiende lo técnico, pero es que lo político es muy importante también porque podría quedar como que el presidente... todavía queda la duda si es que el presidente sabía desde antes. Yo no tengo ese conocimiento, por eso no voy a hablar sobre eso. ¿No le preguntó a Diego Pardo si es que le había comunicado a tiempo al presidente, si apenas tuvo esa información? No me parece que es parte de los elementos que tienen que ver con el gobierno. Yo tengo la preocupación principal que tiene que ver con cómo mejoramos esa política, cómo avanzamos en poder resolver el tema para la familia, y siento que a ratos se ha querido fijar como que esto es un problema particular de un gobierno, un error, y el aumento de las tarifas ha sido un proceso del descongelamiento hace mucho tiempo, también con un tema de servicio que es muy requerido por la ciudadanía, y creo que eso también a ratos se olvida. El año pasado hubo un corte masivo de luz donde también hubo una falta de responsabilidad por parte de las empresas eléctricas, y creo que hoy día también es razonable dar una discusión también respecto a cuál es ese servicio, cómo se otorga y de qué forma podemos regularlo mejor. Y solo en términos políticos, ¿es esperable, según usted, que si un ministro tiene una información de este tipo, la comunique inmediatamente al presidente de la República, teniendo en cuenta las implicancias que podría tener? Voy a insistir, yo no soy vocera de gobierno. Yo hoy día tengo un rol... Le pregunto, si un ministro tuviese esa información, ¿usted cree que sería esperable que inmediatamente se la traspasara al presidente de la República? Yo no tengo los elementos para poder dar esa opinión, porque creo que hoy día lo que importa es también
poder ver el tema de la baja de las cuentas de la luz y poder también de alguna forma determinar si es que esto es un problema institucional, porque creo que hoy día no tenemos los elementos. Hoy día la fijación de tarifas pasa por una serie de procesos tan engorrosos, tan pesados, que hay que ver también de qué forma esas responsabilidades se hacen exigibles y cómo mejoramos nuestro sistema. Creo que si lo personalizamos en un caso en donde la verdad es que ha quedado demostrado que es mucho más complejo que simplemente un ministro, son 3 administraciones las que tienen que hacerse cargo de este problema, me parece que al final es tratar de hacer una polémica sobre partidos, sobre cupos, sobre espacios, cuando hay una discusión de fondo que tiene que ver con cómo el Estado puede regular de mejor manera los servicios eléctricos. Sí, bueno, es que no es un tema de cupo el que yo le preguntaba, efectivamente es que una información de ese tipo, me imagino que un ministro de Estado, con la confianza que el presidente deposita en ellos, se debería entregar. Como usted dice, bueno, no, yo tampoco lo sé, por eso le preguntaba a usted si es que había podido conversar con el exministro Pardobo acerca de si es que lo había hecho, porque más allá de lo técnico, que me imagino que también había un discurso de cómo poder salir adelante, cómo explicar esto, de cuál iba a ser el método en que se iban a comenzar a realizar las compensaciones, el presidente parece no lo saca solo por eso, sino que también hay un componente político ahí. No voy a hacer interpretaciones respecto de lo que piensa o pensó el presidente, no me corresponde y tampoco lo sé. ¿Y usted cree que se ha actuado de la misma forma ante diferentes crisis por las que ha atravesado este gobierno? Se lo pregunto por el tema y la palabra clave que le han atacado mucho al Frente Amplio y a los representantes del gobierno del Frente Amplio, que es la inexperiencia. ¿Por qué cree que siguen cargando, o cuando hay una crisis donde se ha involucrado algún ministro o ministra del Frente Amplio, se aduce inmediatamente a la inexperiencia? Yo creo que hay ciertos sectores que también han visto de alguna forma afectados, sobre todo en la oposición, de que haya irrumpido una nueva fuerza política con tan poco tiempo, con este nivel de representación. Tenemos la bancada, una de las bancadas más grandes del oficialismo, tenemos también al presidente más joven en nuestra historia, al político mejor evaluado en este momento, como es Tomás Bodanovich, y por lo tanto creo que efectivamente hay algunos que les ha incomodado. Yo creo que en general las crisis que vive cualquier gobierno tienen que ser enfrentadas por una parte con unidad, que es creo lo que hemos hecho durante todo este gobierno, y también tratando de velar por el bien común, por lo que la gente requiere. Y por eso yo insisto, porque a pesar de que se ha querido hacer un enmarque en el que nosotros supuestamente hubiésemos alegado, hubiésemos establecido ciertos elementos, nosotros hoy día estamos preocupados de las familias de Chile. Creemos que el ministro Pardobo hizo un muy buen trabajo como ministro de Energía, logró avanzar en el hidrógeno verde, en un montón de temas, pero creemos que también hoy día se requieren mayores señales, la gente pide que haya mayor nivel de responsabilidad política y me parece que ese es un tipo de sello que ha puesto el presidente Boric, donde en vez de achacar los problemas a un gobierno anterior, a plantear de que hay ciertos problemas, en general se asumen, se resuelven y se ven de qué forma podemos salir adelante en favor de los chilenos y chilenas. ¿Y cree que existe un cierto prejuicio entre los errores que pueda cometer alguien del Frente Amplio versus alguien del socialismo democrático o algún independiente que sea parte del gobierno que resuena más cuando es un integrante del Frente Amplio? ¿Por qué cree que pueda pasar eso también? No, yo creo que tiene que ver con muchas razones como la que mencionaba anteriormente. Yo creo que eso no ha sido siempre así. Yo hoy día lo que veo es un gobierno de unidad. Yo sé que muchas veces se tratan de exacerbar las diferencias, pero... ¿Usted siente eso, que a veces son... podríamos ser más injustos con el Frente Amplio? No, de ninguna manera. En la crítica, por ejemplo, con el socialismo democrático. No, es que creo que eso inmediatamente reabre una discusión que a mí me parece que no es relevante hoy día para Chile. Nosotros, si tú ves el camino del Frente Amplio ha sido un camino de unidad. Nosotros partimos siendo 14 movimientos políticos en el 2017 y hoy día somos un partido único. Eso ha generado discusiones, han habido encuentros, desencuentros y en eso también hemos logrado, al alero del liderazgo del presidente Boric, lograr tener hoy día una coalición de gobierno que es diversa y que hoy día esa diversidad creo que es su mayor ventaja. Vemos en la derecha que no fueron ni siquiera capaces de hacer una primaria. Tienen 3 candidaturas distintas, no se sabe con quién van a gobernar y creo que a ratos se exacerba mucho que en los medios digamos cuáles son nuestras diferencias, cuando hemos demostrado que durante estos 4 años hemos tenido un gobierno de unidad donde hemos complementado los distintos caminos y donde socialismo democrático, el Partido Comunista y todo el resto de los partidos que forman parte hoy día de la alianza de gobierno han dotado de sus mejores cuadros y sus mejores experiencias para poder hacer este gobierno de unidad. Y las palabras de Paulina Bodanovich, hoy día usted lo esbozó al mediodía, una entrevista acá en CNN Radio,
que decía que las responsabilidades tienen que asumirse sin llorar a raíz de una declaración que usted habría hecho en una entrevista. Esas fueron las palabras de Paulina O'Donoghue. Ojo, que yo lo hablé con el periodista de acá de CNN y hubo un error durante esa entrevista porque se le mencionó que yo había insistido en una cuña que salió en un titular un día viernes. Y eso no fue así. Yo ese día en la mañana expresé lo mismo que acabo de expresar acá, que la diversidad de nuestra alianza era nuestra fortaleza. El periodista insistió en decir que yo había planteado nuevamente esa cuña, eso no es cierto. Habló con Paulina O'Donoghue también. Y lo hablé con Paulina y lo hablé con el periodista. Ambos en el caso del periodista me señaló que había sido un error. Eso no ha quedado públicamente, así que lo aprovecho de desmentir. Y con Paulina hemos tenido una conversación y un trabajo permanente. Yo tengo el mayor de los respetos y hemos conversado como muchos otros temas y está totalmente resuelto. Y en los últimos días también han aparecido algunas publicaciones en la prensa acerca de su liderazgo, que podría estar en tela de juicio por parte de la militancia del Frente Amplio ante lo que pasó con Gonzalo Inter en la primaria, ciertos silencios a la hora de salir, por ejemplo, a defender al ministro Pardow tras esta crisis. ¿Son reales? ¿Usted siente que hay quizás como ruido interno al interior del Frente Amplio frente a su liderazgo y teniendo en cuenta el desafío que viene, que son las elecciones parlamentarias? Yo la verdad es que estoy muy orgullosa de poder ser la primera presidenta del Frente Amplio después de un proceso de unidad que sin duda es complejo. Hoy día la mayoría de los partidos políticos están desuniéndose, están disgregándose. La mayoría de los partidos nuevos son porque se quebraron con otro partido. Nosotros somos un partido nuevo que no nace de un quiebre, sino nace a través de la unidad. Eso sin duda es difícil cuando uno está en un cargo como este. Siempre está disponible a que la militancia, quienes son tus mandantes, cuando yo era delegada, los ciudadanos de Chile, examinen nuestro trabajo. Yo soy una presidenta que ha jugado por la unidad en tiempos que son complejos, he estado en dos posiciones que son muy complicadas, siendo delegada presidencial y hoy día siendo presidenta, pero yo estoy muy esperanzada. Yo la semana pasada me tocó viajar por todo Chile, estuve en O'Higgins, Maule, Biobío y también Ñuble haciendo campaña con nuestros candidatos. Veo una energía muy bonita en el Frente Amplio de militantes dispuestos a hacer campaña, a estar ahí donde las papas queman, a hablar con los militantes. Tengo un elenco también de candidaturas que me llena de orgullo, que creo que muestran la diversidad de nuestro partido y por lo tanto yo hoy día estoy muy esperanzada. Siempre pueden haber voces disidentes, somos un partido democrático, está bien que hayan diferencias y creo que esas diferencias hoy día se han planteado más en torno a la unidad, en torno a cómo podemos avanzar y en cómo podemos darle un futuro, ojalá, gobierno de la presidenta Janet Jara y ojalá una bancada con la diversidad y el trabajo que tiene la bancada del Frente Amplio. Y es clave para la institucionalidad del Frente Amplio los resultados que puedan tener en el mes de noviembre, ¿no? Para todos los partidos evidentemente es importante porque son momentos en que uno plantea sus ideas a la ciudadanía. Esta es la primera vez que tenemos voto obligatorio. Hemos tenido un proceso de unidad que ha sido muy desafiante, pero yo la verdad es que creo que los resultados electorales también pasan por todos los procesos previos. Nosotros nos hicimos nos jugamos también profundamente junto con los otros partidos de esta lista mayoritaria de 7 partidos distintos, donde todos tuvimos que hacer un esfuerzo de quizás bajar nuestras pretensiones, de poder ver en cuáles lugares podíamos ceder ciertos espacios para otros partidos, y ese ejercicio es difícil. Evidentemente uno siempre prefiere competir en más lugares, pero hoy día lo que queremos es conseguir más escaños para el progresismo. Por eso buscamos también una lista unitaria que lograra representar esa diversidad y que hoy día logre tener mayores electos, y creo que en eso hemos hecho una mirada consciente que además vino a través de conversaciones muy intensas al interior de nuestro partido, donde nos han señalado con claridad a nuestros militantes: queremos mayor unidad con el progresismo y queremos ojalá avanzar en una coalición que supere la coalición de gobierno y que ojalá pueda convocar a mucha más gente. ¿Cuánto podría afectar a la candidatura de Janet Jara el hecho de que el presidente Gabriel Boric esté constantemente, al menos durante el último mes, lo veíamos en la nota de Macarena Román, confrontándose con el candidato republicano José Antonio Kast? El presidente ha sido bien preciso con un elemento que tiene que ver con los recortes que todavía no nos explica el candidato Kast de dónde pretende sacarlos, donde además Jorge Quirós, su asesor económico, que fue el conocido representante de las empresas coludidas del pollo y también de las farmacias, señaló, incluso redobló la apuesta de que iban a ser 21.000 millones de dólares los que se iban a recortar. Y cuando vemos la situación que está ocurriendo en Argentina, sin duda se vuelve muy relevante en la discusión pública cómo podemos colaborar
a que no retrocedamos en ciertos discursos que habíamos logrado como país. Los derechos sociales, a diferencia de lo que dice Kaiser, no son restricciones a la libertad, sino que al contrario, son ciertos mecanismos mínimos que nos damos en una sociedad democrática, moderna, que permiten establecer que efectivamente hoy día en Chile hay una herida que se llama desigualdad y que hace que si uno tiene solo salud de mercado, es probable que tengas muchas más posibilidades de morir o de tener una mala atención. Y por eso creemos que es necesario fortalecer lo público. En esa discusión me parece que el presidente ha sido muy respetuoso. No ha planteado nunca una directa alocución sobre Kast, sino una preocupación legítima de la máxima autoridad de nuestro país, elegida democráticamente. Por lo tanto, es razonable que pueda dar opiniones políticas. Pero es directa a José Antonio Kast. O sea, lo del recorte de 6.000 millones pero centrémonos, en la cadena nacional del presupuesto, lo de la columna de Cristian Valenzuela. Y por eso digo que particularmente ha tenido que ver con el recorte fiscal, porque hay una instalación, pero hay una instalación muy preocupante en la ultraderecha en Chile y en el mundo que quiere hacer ver como que el gasto social es contra las personas y no a favor de las personas. Y creo que para un jefe de Estado que es electo democráticamente es razonable poder hablar de política. Creo que a ratos también se ha dado esta sensación de que el presidente no podría analizar políticamente. ¿Ha visto cómo reaccionó Trump a las manifestaciones? Burlándose de los manifestantes, subiendo una imagen burlesca y crítica sobre una posición política, demandó al Estado ahora por la persecución que le están haciendo a él mismo. Eso es tener una visión antidemocrática. El presidente está dando una opinión política en un término democrático, sin apuntar con el dedo a nadie, y creo que eso es bueno, sobre todo cuando tenemos este nivel de mentiras, de confusión en el debate, de falta de certezas, y creo que hoy día estamos en una situación grave como país. Estamos decidiendo si queremos terminar con la gratuidad, si queremos terminar con la PGU, si queremos terminar con la salud primaria, y no estoy exagerando, porque el 90% del presupuesto nacional se va en prestaciones sociales. Por eso es tan grave. En Argentina dijeron que iban a acabar con la casta y acabaron con la plata de los jubilados y acabaron con la plata de las personas que se tenían que atender por cáncer. Sí. Esa es la pregunta que nos estamos haciendo. Esa es la visión que tiene usted acerca de que el presidente efectivamente puede hablar de política. El presidente es el primer político, podríamos decir, del país, pero ha generado ruido en el comando de la candidata Janet Jara y lo han salido a decir dos de sus principales voceros, el senador Lagos Weber el día de ayer acá en Tolerancia Cero, diciendo que genera un ruido efectivamente que el presidente esté constantemente refiriéndose a un candidato que él dejaría que los candidatos se enfrentaran entre sí. El día de hoy Alejandra Sepúlveda dijo que lo más importante para el país y para el comando es que el gobierno haga bien lo que tiene que hacer, que es gobernar hasta el último día y que gobierne bien, y que lo demás es un abrazo del oso. ¿Usted comparte esta preocupación que existe al interior del comando de Janet Jara? Yo creo que deberíamos estar centrándonos en poder exigirle a José Antonio Kast que explique precisamente lo que no ha podido explicar. Pero esto le está molestando al comando de Janet Jara. Por eso, yo tengo la posición de que hoy día, en vez de estar discutiendo entre nosotros, deberíamos estar diciéndole a José Antonio Kast de dónde va a sacar la plata que pretende recortar. Esa es la encrucijada, y creo que también concuerdo, y creo que el propio presidente lo ha dicho muchas veces, que lo principal y la tarea principal en la que está abocado es gobernar hasta el último día. Se están tratando de sacar adelante proyectos muy importantes como es el proyecto de cuidado. La ministra Javiera Toro hoy día está anunciando un nuevo centro de cuidado, entiendo que en regiones del norte, y además necesitamos avanzar en una sala de cuna universal, en poder avanzar con el FES, y con eso todavía tenemos tiempo, y creo que hoy día en medio de una discusión de presupuesto, con los desafíos que tenemos pendientes, sin duda en eso estamos abocados y en eso ve abocado el gobierno, y me parece razonable poder dar ciertas discusiones políticas en ciertos aspectos muy, muy puntuales que tienen que ver con esto, con la reducción del gasto social y en la reducción de los derechos sociales que tanto nos ha costado conseguir. O sea, hasta acá lo que ha dicho el presidente, ¿usted cree que está bien? Más allá podría ya ser podría ser cuestionable. Yo lo comparto. Y para usted sería un gesto importante que Janet Jara renunciara a su militancia, como lo planteó Guido Girardi en un debate que se vuelve a abrir, que ella el día de ayer dijo que no estaba en sus planes, al menos por ahora, para la primera vuelta, pero que se le siga pidiendo a la candidata Jara que renuncie a su militancia. ¿Cambia tanto efectivamente la visión que pueda tener la gente de ella, el votante? Yo no entiendo esta porfía de insistir en que volvamos a reabrir algo que la propia candidata ya ha dicho muy claramente y donde además ha dado todas las garantías de que es una tremenda candidata que representa a todo el sector. Hoy día somos la alianza
más grande que ha habido desde la vuelta a la democracia. Son 9 partidos que están detrás de la candidatura de Janet, inclusive incluyendo a la Democracia Cristiana, y por lo tanto creo que ya ha dado garantías suficientes de que su gobierno, su futuro gobierno, va a ser un gobierno de unidad, donde estas distintas miradas confluyen, donde su liderazgo une, donde ya ha demostrado con hechos concretos como la reforma de pensiones de que ya es un liderazgo de unidad. Y por lo tanto creo que seguir reabriendo la discusión sobre su militancia, cuando además también reabre una discusión, y lo hablábamos con el diputado Roberto Celedón en mi ida al Maule, también reabre una discusión sobre el anticomunismo que creo que es grave en nuestro país. Todas las veces que ha habido este llamado anticomunismo hemos llegado a extremos que no queremos para nuestra democracia. Y por eso creo que también es hora de que escuchemos un poco más a la candidata y confiemos en un liderazgo que ya nos ha dado garantías a todos. Sí, las dos últimas cosas, Constanza. Quería saber su opinión acerca de la posición de la Democracia Cristiana frente a una eventual acusación constitucional en contra del exministro Pardo que se reabrió hoy día. Erika Edo, el diputado, dijo que van a solicitar todos los antecedentes, pero que se estaría configurando todos los elementos necesarios para poder avanzar en una acusación constitucional. ¿Está de más eso? ¿Usted cree que eso también podría afectar la unidad del sector? Yo estoy totalmente en desacuerdo con que pueda avanzar una acusación constitucional, porque tal como mencionaba antes, hoy día todos los elementos que tenemos hablan de un problema que es sistémico, que se arrastra desde otras administraciones, y por lo tanto lo que ha hecho el presidente y el exministro Pardo de asumir una responsabilidad política y dejar el cargo, creo que resuelve en gran medida el problema político que existía en ese momento. Y hoy día lo que yo esperaría de los parlamentarios es que podamos ver la mejor y más rápida manera de compensar a los clientes. Eso es lo que a mí me parece un poco extraño. Creo que a 2 semanas de la elección, sin duda puede haber un ánimo electoral grande por parte de la oposición, pero creo que hoy día quienes estamos a favor de las familias chilenas tenemos que pensar en cómo aceleramos procesos de compensación, cómo obligamos a que nuestro sistema funcione de mejor manera, y eso no se va a traducir con una acusación constitucional que además yo creo que no tiene fundamento jurídico, porque no tiene nada que ver con un desacato a la Constitución, que son los fundamentos jurídicos para poder avanzar en una acusación constitucional. Y ahora sí, lo último, quería saber si ya tiene completamente despejado usted en el Frente Amplio las dudas que existían acerca de la reforma constitucional para el despliegue de las Fuerzas Armadas en la frontera. No sé si se habló el día de hoy en el Comité Político Ampliado acerca del ingreso de este proyecto de parte del gobierno, y si usted sigue teniendo algunas dudas acerca del mecanismo. No lo hablamos el día de hoy, pero yo quiero ser también bien clara. Creo que también lo he expresado otras veces y a rato quizás por la visión que hay sobre el Frente Amplio no se entiende muy bien. Cuando hemos hablado sobre la frontera, hemos planteado que acá hay un tema de soberanía que dice relación muy cercanamente con lo que táctica y también institucionalmente le cabe a las Fuerzas Armadas. Y por lo tanto es razonable que podamos avanzar en un mecanismo que haga distinto a un estado de excepción el asunto particular con las fronteras. Mi punto particular tenía que ver con que esa determinación sobre estado de excepción es excepcional, y por lo tanto eso sí requiere una discusión permanente con el Congreso, pensando en que yo conozco también a la oposición y es probable que digan, bueno, entonces ahora todos los estados de excepción no tienen que pasar por el Congreso. Y me parece que eso sí es un peligro, sobre todo en mi experiencia como delegada presidencial, el no tener mecanismos de control por parte del Congreso, eventualmente en un despliegue de Fuerzas Armadas en sectores densamente poblados, como es la región metropolitana, creo que es un problema que tiene otro orden y por lo tanto requiere una revisión. Y yo siempre lo que he dicho, y lo ha dicho la bancada también, es que los proyectos se tienen que revisar en su mérito, y si a ratos uno puede tener una apreciación para mejorar el proyecto de ley, como lo hemos hecho con indicaciones en otros proyectos, me parece que es parte sano de un debate democrático. Creo que a ratos también se ha vetado la posibilidad de que el Congreso parlamente, y eso creo que no es sano, y por lo tanto nosotros estamos a favor de que se pueda avanzar en que se proteja la soberanía nacional, particularmente respecto a las fronteras, pero que eso no signifique establecer una baja de estándares para otros estados de excepción. Constanza Martínez, presidenta del Frente Amplio, muchísimas gracias por haber conversado esta noche acá en CNN Prime. Que esté muy bien. Gracias por esta conversación. Un saludo a todos los que nos están viendo. Un alza en las últimas encuestas ha registrado el candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, quien actualmente se ubica cerca de Evelyn Matei. Desde Chile Vamos desdramatizaron estos resultados y reconocieron un escenario incierto para la primera vuelta.
Por su parte, el mismo Kaiser aseguró que su candidatura se está enfocando en temas que otros no quieren tocar. Colomba Eichholz tiene los detalles. A 26 días de la primera vuelta presidencial y a menos de una semana de que comience la veda de las encuestas, el candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, ha mostrado un aumento sostenido en los sondeos de opinión. Según la última CADEM, el libertario se mantiene en el cuarto lugar, aunque cada vez más cerca de la exalcaldesa de Providencia, Evelyn Matei. Nosotros nos hacemos cargo de la necesidad de ir recuperando la estructura valórica de nuestro país y, por supuesto, de hacer las reformas fiscales y estatales que se requieren para colocar sobre una base sólida programas como la PGU y como otros programas que han sido comprometidos y que no están financiados. Las otras candidaturas se han agotado un poco en lo que son titulares o son medidas parciales que no se hacen cargo de los problemas de fondo. Un diagnóstico que, según el candidato, explicaría la baja de José Antonio Kast y Evelyn Matei en las encuestas, al menos desde mediados de agosto a la fecha, según CADEM, periodo en el que Kaiser ha escalado hasta el 12%. El republicano, por su parte, ha caído 7 puntos y la exalcaldesa 3, una disminución que Matei abordó tras encabezar una reunión con el Colegio Médico. A mí lo único que me importa es que la gente pueda vivir tranquila, que pueda llegar a fin de mes, que sea atendida cuando se enferma y que sea bien atendida. Todo lo demás yo creo que es un tema de los chilenos, ellos tienen que decidir qué es lo que van a hacer. Ahora bien, no todas las encuestas posicionan a la exalcaldesa en el tercer lugar. Según el reciente sondeo de la Cosa Nostra, los 3 abanderados de oposición, Kast, Matei y Kaiser, registrarían un empate técnico en la primera vuelta. Obviamente, desde las oposiciones se están estrechando las cifras para todos lados y creo que es incierto el resultado de primera vuelta. Lo único claro que tenemos ahora en materia de encuesta, la única certeza es que el presidente o la presidenta de Chile no se va a elegir en noviembre, se va a elegir en segunda vuelta. Segunda vuelta en la que, según todas las encuestas, participará la abanderada del oficialismo y la DC, Janet Jara, aunque según CADEM, la posibilidad de que triunfe en esos comicios se daría únicamente si su contendor es Marco Enrique Sominami o Harold May Nichols. En tanto, la diferencia que tendría con Kaiser en dicho escenario es de 5 puntos. El alza en las encuestas que ha mostrado Johannes Kaiser las últimas semanas se puede explicar por la baja de José Antonio Kast, el cual se ha visto afectado sin duda por las disputas con Evelyn Matei y por los tropiezos en explicar su programa económico. Por otro lado, Kaiser está teniendo un muy buen desempeño electoral con una buena franja, donde se ha podido dar a conocer de mejor manera en sus transmisiones, las que además han ido acompañadas de un despliegue territorial que ya acumula 3 semanas. Las encuestas no nos preocupan porque al final la única encuesta que vale es la del 16 de noviembre. Lo que realmente importa hoy es salir a la calle y conversar con los vecinos y proponer soluciones concretas a sus problemas. Por eso, mi invitación es a menos teorías y más terreno. Terreno que el candidato presidencial José Antonio Kast también ha ganado en esta contienda electoral, acumulando todavía el mayor porcentaje de preferencias en las encuestas entre los abanderados de oposición. Completo silencio guardaron los 8 acusados del caso SQM, rechazando hacer uso de su derecho a los últimos descargos. Con esto culmina formalmente el juicio y este miércoles se conocerá el veredicto de uno de los procesos más largos que ha enfrentado la justicia chilena. El informe es de Miguel Ángel Araya. Pocos minutos faltaban para las 11 de la mañana cuando Marco Enrique Sominami, uno de los acusados del caso Sokimich, llegó hasta el Centro de Justicia de Santiago para lo que sería la penúltima jornada de audiencia en el largo juicio oral que se arrastra hace ya más de 2 años. Se trataba de la última oportunidad en la que los acusados de la causa podrían entregar sus palabras finales, aunque cabe destacar que estas no serían vinculantes a la hora de dictar una decisión en el caso. Sin embargo, todos prefirieron guardar silencio. No, magistrada, voy a guardar silencio. Gracias. Bien. Muchas gracias, magistrada. Guardaré silencio. Gracias, magistrada. Después de 11 años no tengo nada que agregar y esperaré con tranquilidad la decisión. Muchas gracias, magistrada. Muchas gracias, señora presidenta. Haré uso del derecho a guardar silencio. Fue así como en menos de 10 minutos la audiencia había finalizado,
Y ahora solo queda esperar lo que se resolverá el día de mañana, cuando las magistradas del tercer tribunal de juicio oral en lo penal dicten un veredicto. Algunos de los protagonistas de la historia evitaron a la prensa solicitando ingresar y retirarse del tribunal a través de la zona de estacionamientos, como fue el caso del ex senador de la UDI, Pablo Longueira, y el ex gerente general de SQM, Patricio Contese. Quien sí quiso entregar declaraciones fue Marco Enrique Sominami. Quiero recordar que cuando esto comenzó, yo marcaba 42, 45 puntos de intención de voto, que era el liderazgo más importante de Chile en su minuto, y empezó esta maquinaria. Pero no es el momento de calificar, de agregar, es el momento simplemente de repetir que esperaré el veredicto como un ciudadano. Un juicio que superó los 2 años y medio de extensión en el marco de un caso que viene a escribir su capítulo final más de 10 años después de que estallaran los polémicos financiamientos irregulares de la política. Una duración que a juicio de algunos defensores fue innecesaria y que incluso significaría una grave vulneración de derechos y garantías de los acusados. Han dilatado de manera inaceptable un juicio oral que debió haber terminado mucho antes, pero evidentemente, así como creemos que al principio hubo motivaciones de carácter político, creemos que en el caso del juicio oral también han habido dilaciones deliberadas por parte de abogados de la Fiscalía. Aquí han habido violaciones graves al debido proceso, a los derechos del señor Marco Enrique Sominami. Todos los comentarios que quieran. Bueno, mañana vamos a hacer todas las reflexiones una vez tengamos el fallo. Hace 11 años de proceso. Gracias. Mañana comentaremos todo lo que sea. Según expertos, la extensión del proceso tendría una razón. Este sería el caso más complejo que ha tenido que enfrentar el Ministerio Público desde la reforma procesal penal. Hay varias razones legales que explican la duración extendida de este juicio. Primero, se trata de una causa que tiene múltiples aristas. Tiene aristas tributarias, de financiamiento de la política, cohecho, lavado de activos, derechos societarios. Y esto requiere recopilación de contabilidad, trazabilidad de boletas, vinculación de identidades, proveedores políticos, empresas, etc. Y en este caso la Fiscalía necesitó obtener información contable de SQM correspondiente a muchos años. A las 11 de la mañana está fijada la lectura del veredicto de los acusados del caso Sokimich, siendo necesaria su comparecencia en el tribunal. Así, este miércoles conoceremos el desenlace penal de los protagonistas de la trama que remeció la política nacional. Ante el buen recibimiento que ha tenido el subsidio a la tasa hipotecaria, la Cámara Chilena de la Construcción busca extender esta iniciativa en cuanto al monto que cubre y los cupos disponibles. Pilar Gutiérrez nos muestra qué es lo que proponen desde el gremio. Un crecimiento de 19% en ventas de vivienda este año y la posibilidad de ampliar el subsidio a la tasa hipotecaria son parte de los temas que ha planteado la Cámara Chilena de la Construcción, que ya vislumbra los primeros efectos que la iniciativa ha tenido para un sector que se ha visto golpeado en los últimos años. Estamos aquí 23.000 solicitudes presentadas, entendemos que el último mes que está por cerrar se está llegando cerca de 25.000, significa la mitad de lo que había. Esto está claramente teniendo un impacto, un dinamismo, por eso es que también hemos señalado y ha conversado con las autoridades de ver la posibilidad de hacer una extensión de esta ley, una ley 2.0 llamamos, que pueda ir ampliando tanto un poquito en monto como obviamente en cantidad. El efecto se empieza a vislumbrar en las cifras de inversión en vivienda privada, que pasó de una caída de 7,6% en 2024 a una proyección de crecimiento de 0,4% este año, dando signos de recuperación. Sin embargo, el efecto más grande será en 2026. Las inmobiliarias también han notado el buen recibimiento de la medida. En nuestro caso sí tuvimos un impacto muy positivo, prácticamente duplicamos las ventas en entrega inmediata. El subsidio ha sido un golpe de energía para el mercado inmobiliario y ha disparado un 76% las cotizaciones dentro de la red de portales de enlace inmobiliario. Para los clientes que estaban ahí intentando poder cumplir con el sueño de la casa propia,
Hoy, a través del subsidio a la tasa, hemos podido ver cómo esos sueños se hacen realidad. Desde el gremio de la construcción proyectan que a este ritmo, para mayo del próximo año, los 50.000 subsidios estarían todos asignados, es decir, en la mitad del plazo que consideraba el proyecto, razón por la que están buscando impulsar una nueva iniciativa. Según el líder del gremio, en septiembre plantearon el tema y actualmente están en conversaciones. Si queremos avanzar en continuar con esta política, también las inmobiliarias debieran jugar su rol y, por ejemplo, no subir tanto el precio de las viviendas, sino que facilitar también para que la gente pueda acceder de manera más simple y de manera más económica. El subsidio al crédito hipotecario puede ser una alternativa, pero también tenemos que avanzar en las facilidades para que los más jóvenes puedan acceder a su vivienda propia, sobre todo cuando tenemos un stock de casi 100.000 viviendas nuevas que están por venderse. Los analistas consideran que puede ser un buen incentivo. Sería una medida de más largo plazo, por lo tanto, frente a un agotamiento mayor del stock de vivienda, eso sí podría generar incentivos suficientes para que los inmobiliarios generen nuevos proyectos, no tan de cara solamente a la entrega inmediata, sino que se acrecente el stock también que hay en blanco y en verde. En la instancia, la Cámara Chilena de la Construcción también levantó la preocupación por la caída del presupuesto en inversión pública para 2026, sobre todo en obras públicas, donde la disminución es de 17%. Además, dentro del monto que está contemplado, la mayoría corresponde a obras que ya están en ejecución y solo un 5% sería para el inicio de nuevas obras. Esto realmente es muy delicado a nuestro juicio. La disponibilidad de recursos para llamar a nuevas licitaciones es bajísima, la más baja de la historia, que va a quedar para el próximo año, que le va a tocar enfrentar al próximo gobierno 10 meses al menos de su gestión sin disponibilidad de recursos para nuevas licitaciones. Los reparos se deben al efecto que esto puede tener sobre la actividad, el empleo y el crecimiento. Es parte de la discusión que seguirá en el mes y medio que queda de tramitación. Muy buenas noches, soy Alicia Contreras y partimos la revisión de las noticias internacionales en Conexión Global en CNN Prime. Y vamos con Japón, porque una noticia histórica se registró esta jornada. Va a tener este país, ya tiene a la primera mujer primera ministra en una sociedad extremadamente patriarcal. Esta es una noticia importantísima. Sin embargo, la primera ministra también representa a un partido ultraconservador. Se ha declarado en contra de las políticas feministas y, de hecho, por ejemplo, está en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo. ¿Quién es la nueva primera ministra y cuáles son los desafíos que tiene por delante? Max Araya nos cuenta. Este martes fue un día histórico en Japón. Por primera vez en la historia, el Parlamento japonés eligió a una mujer como primera ministra. La ultraconservadora Sanae Takaichi es la nueva líder de Japón. Estoy firmemente decidida a construir una economía japonesa fuerte y a proteger los intereses nacionales de Japón a través de la diplomacia y la seguridad. Takaichi lleva desde los 90 en cargos públicos. Ha dirigido varios ministerios, como el de Seguridad Económica, el de Interior y el de Igualdad de Género. En este último se opuso a cambiar una ley que consagra la sucesión imperial masculina y ha sido contrario a modificar una antigua ley que obliga a las parejas casadas a compartir apellido. Se está prestando mucha atención al hecho de que sea la primera mujer en ocupar el cargo de primera ministra, pero no creo que Takaichi haya sido elegida por ser mujer, sino porque sus políticas y posturas cuentan con el respaldo de la población. Takaichi ha prometido cambios, como aumentar la representación femenina y formar un gabinete a nivel de los países nórdicos. Sin embargo, nombró a solo 2 mujeres en su equipo. Takaichi no destaca por ser una defensora de las políticas feministas, siguiendo los pasos de su referente Margaret Thatcher. Creo que el hecho de que se haya elegido a una mujer es sin duda un hito en Japón. No espero que se produzcan cambios radicales bajo su mandato. De hecho, en el pasado hemos visto cómo en otros países se elegían mujeres conservadoras que en realidad hacían muy poco por los derechos de las mujeres. Me viene a la mente Margaret Thatcher, una política que en sus 11 años en el gobierno no promovió a las mujeres a puestos de alto nivel dentro de su administración. Por lo tanto, no espero que Takaichi marque una gran diferencia en realidad. Algunas de sus posturas radicales, como su visión agresiva sobre China, podrían complicar las relaciones regionales de Japón.
Hemos notado los resultados electorales. Se trata de un asunto interno de Japón. China y Japón son vecinos cercanos. La postura fundamental de China sobre las relaciones entre ambos países ha sido consistente y clara. Esperamos que Japón colabore con China en la misma dirección. Takaichi, en su primera conferencia de prensa como primer ministra, habló sobre sus planes a futuro, en donde puso énfasis en Corea del Sur. Me gustaría que Japón y Corea del Sur desarrollaran una relación estable y orientada al futuro. Espero poder mantener conversaciones con el presidente. Me encanta la comida coreana, utilizo cosméticos coreanos, veo telenovelas coreanas y si en el futuro se presenta la oportunidad de conocer al presidente, la aprovecharé con mucho gusto. Nuestro gobierno mantendrá una estrecha comunicación con el nuevo gabinete de Japón y seguirá cooperando para mantener el impulso positivo en las relaciones entre Corea del Sur y Japón. Dadas nuestras perspectivas compartidas como socios vecinos en la cooperación global, esperamos que Corea del Sur y Japón sigan trabajando juntos para promover una relación con visión de futuro. Takaichi asume el cargo en un momento en que Japón enfrenta crecientes problemas económicos y una política fracturada y estancada, y apenas unos días antes de la visita programada del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Estaré en Malasia, estaré en Japón, estaré en un par de lugares más. Haremos una especie de pequeña gira. Pero el principal desafío es el simbolismo de su elección, ya que Japón es una sociedad en la que persiste una enorme brecha entre mujeres y hombres, especialmente en el ámbito político. Bueno, y precisamente en los próximos días Donald Trump va a viajar a Japón. ¿A dónde no va a viajar? Es a Budapest, porque se canceló la reunión entre Donald Trump y el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Esta se había anunciado la semana pasada, cuando Donald Trump habló por teléfono con Vladimir Putin y anunció que se iba a reunir con él esta semana o la siguiente en Hungría. Sin embargo, hoy un funcionario de la Casa Blanca finalmente confirma que no hay planes en el futuro inmediato para realizar esta cumbre, y esto da a entender entonces que prácticamente vuelven a cero las negociaciones para poner fin a esta guerra de Rusia contra Ucrania. La semana pasada también Donald Trump recibió a Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, en la Casa Blanca. No le fue bien con la solicitud de que le entreguen misiles de largo alcance para entonces combatir frente a Rusia, y al parecer entonces todo queda en cero. Se le preguntó a Donald Trump respecto de la cita con Trump, la fallida cita, y dice que no está dispuesto a perder el tiempo. Escuchemos lo que dijo. No quiero perder el tiempo, así que veré qué pasa. Hicimos todos estos grandes acuerdos de paz, pero en este dije, vayan a la línea de fuego, vayan a la línea de batalla, a las líneas del campo de batalla, y se retiran, regresan a casa y todos se toman un descanso, porque hay dos países que se están matando mutuamente. Los dos países están perdiendo entre 5.000 y 7.000 soldados a la semana. Así que veremos qué pasa. Aún no hemos tomado una decisión. Seguimos ahora en Colombia, donde Donald Trump amenazó con imponer aranceles a este país después de las declaraciones cruzadas con el mandatario de Colombia. Donald Trump lo acusó de ser el líder del narcotráfico, mientras que Gustavo Petro lo acusó de ser un ignorante. Esas fueron las declaraciones entonces que se entregaron durante el fin de semana, y finalmente el mandatario estadounidense suspendió los subsidios de Estados Unidos a Colombia y anunció que iba a imponer aranceles en contra de este país, algo que le costaría muy caro a Colombia, considerando que Estados Unidos es su principal socio comercial. Ante esto, Gustavo Petro intentó bajar entonces la tensión con Estados Unidos, se reunió con el encargado de negocios de este país y, según la Cancillería, fue una reunión franca, productiva, para superar este impasse diplomático. Sin embargo, las declaraciones siguen con un tono bastante álgido, y Gustavo Petro ayer dijo que Donald Trump era el responsable de la crisis que está atravesando Venezuela, y aseguró que a Trump le da rabia que Colombia no lo apoye en una supuesta invasión al país venezolano. Escuchemos las declaraciones de Gustavo Petro. Es una excusa para invadir a Venezuela porque se quieren quedar con el petróleo, y ese petróleo en 20 años no va a valer nada. Le da rabia al señor Trump que yo no apoye a los norteamericanos con el ejército colombiano
para invadir Venezuela. No, señor. ¿A qué estúpido colombiano se le puede ocurrir ayudar a invadir donde están sus primos, sus sobrinos, su gente colombiana, que hay 4 millones, a que los maten como en Gaza? Nos vamos ahora a Francia con estas imágenes que van a quedar sin duda en la retina, porque el expresidente Nicolas Sarkozy hoy comenzó con su condena a 5 años de prisión. Salió de su casa, fue escoltado, y lo vemos por su esposa, Carla Bruni, para entonces comenzar a cumplir esta condena de 5 años de prisión por financiar su campaña presidencial con fondos de Libia a cambio de favores diplomáticos. Recibió millones de euros de parte del dictador libio Muammar Gaddafi, y a raíz de esto entonces la justicia lo condena, y si bien él puede apelar a esta sentencia, de todas maneras tiene que comenzar entonces a cumplir con su condena. Sin embargo, va a estar en una celda aislada en el complejo penitenciario, va a tener una habitación propia, acceso a televisión, a baño. Se llama el ala VIP, donde va a estar Nicolas Sarkozy. De hecho, dijo que pretende escribir un libro durante esta sentencia. De todas maneras, fue despedido entre aplausos por parte de sus seguidores y también de su esposa Carla Bruni. Y terminamos Conexión Global con el recomendado de todos los días, y nuestra recomendación es la entrevista que le realizó Fernando del Rincón al presidente electo Rodrigo Paz de Bolivia. Es una conversación de alrededor de 15 minutos que pueden encontrar a través de la página web de CNN en español, también su página de YouTube, donde hablan de los desafíos que va a enfrentar este mandatario, que también pone fin al ciclo político del MAS en Bolivia. Va a enfrentar una crisis económica, escasez de combustible, y también tiene el desafío de abrir Bolivia hacia el mundo, así como también de lidiar con la sombra de Evo Morales. Ya está arriba entonces la entrevista con el nuevo presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz. Y terminamos la revisión de las noticias internacionales en Conexión Global, pero ya vuelve más CNN Prime con Ivo Goich. Que estén muy bien, buenas noches. Y así llegamos al final de esta edición de CNN Prime. Siga, por supuesto, en la compañía de nuestro canal. Martes 21 de octubre, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Que tengan muy buenas noches. Seguro de Auto Consorcio presentó CNN Prime.